¿Por qué la fe es inútil? Primero vamos a hacer una pequeña diferenciación entre fe y esperanza. Se puede tener esperanza basada en expectativas reales. Sin embargo, la fe es creer algo sin tener ningún tipo de evidencia al respecto o teniendo evidencias en contra. Vamos a analizar la fe desde el punto de vista de la epistemología y de la historia. Mediante la fe, cualquier persona podría creer cualquier posición, tanto cierta como falsa, de manera que la fe no es una buena metodología para llegar a la verdad. Cuando una persona que investiga la verdad, como por ejemplo un detective, tiene una metodología que no le da un resultado concluyente, acude a otra metodología. En el caso de los creyentes, la fe es la metodología que utilizan para cortar la conversación, es su última de las metodologías. Lo que quieren es no seguir hablando del tema. Históricamente, cada vez que hemos descubierto la verdad detrás de cualquier dogma religioso, la realidad nunca ha sido el dogma religioso o un dios. Por ejemplo, durante toda la historia se ha creído que detrás de los rayos había algún tipo de divinidad. Sin embargo, cuando descubrimos la realidad, vimos que solo era electricidad. Imagínate que te vende una herramienta que no se sabe si funciona o no funciona y que cuando se pone a prueba no funciona nunca. ¿La comprarías? La fe es ingenuidad, pereza, autoengaño, obstrucción a la verdad y cobardía a la hora de salir al mundo a explorarlo. Como decía David Hume, la persona sabia proporciona sus creencias a las evidencias que tiene sobre dichas creencias. Con esto os dejo. Voy a hacer una reacción a este video que subió Ateos Ilustrados. Él hace las siguientes aseveraciones. Primero, ¿por qué la fe es inútil? 2. La fe es creer en algo sin tener evidencia al respecto o teniendo evidencia en contra. 3. Mediante la fe cualquier persona puede creer cualquier posición, tanto cierta como falsa. 4. Él presenta el caso de un detective que investiga la verdad. 5. En el caso de los creyentes, la fe es la metodología que utilizan para cortar la conversación. 6. Durante toda la historia se ha creído que detrás de los rayos había un tipo de divinidad. Y 7. Él presenta la siguiente ilustración. Imagínate que te vendo una herramienta que no sabes si funciona o no funcionará. ¿La comprarías? Respondiendo a la primera aseveración, ¿por qué la fe es inútil? Él habla con absoluta seguridad como que si tuviese las pruebas, como que tuviese como demostrar la inutilidad de la fe, cosa que no tiene porque no presentó ninguna. Ya allí tiene el primer fallo. En primer lugar, la fe no es exclusiva al ámbito religioso. La palabra fe significa confianza, viene del término griego pistis. Las transformaciones del mundo se deben a la fe y la confianza de que el mundo no va a ser destruido por un meteorito, en que el día de mañana, que aún no ha llegado, el sol va a continuar brillando, en que los niños seguirán naciendo y creciendo. Ahora, tiene que ser una fe basada en la certeza, en la convicción. Fe no es creer cualquier cosa y de cualquier manera. Debe ir precedida de la confianza en lo que sabemos que es cierto. Cuando vas al supermercado y compras un pote de leche, tú crees que el contenido es leche, aunque tú no estás viendo la leche en polvo. Esto viene afianzada porque esa es tu marca favorita, porque confías en la seriedad de la compañía fabricante. Tú no crees que la empresa te vaya a defraudar y que no se trate de una cámara escondida. Ejemplos como esto hay muchos. Los científicos también tienen fe, así que la fe no es inútil como aseguras. Por ejemplo, para creer que el telescopio James Webb, donde se invirtieron 10.000 millones de dólares, se necesitaron miles de horas de trabajo, de investigación, de recursos humanos, de tecnología de punta. Hoy en día que se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Ahora, ningún telescopio había llegado tan lejos de nosotros. Los científicos confiaron que ese telescopio iba a llegar hasta allí, que no se iba a perder en el espacio, que no iba a ser destruido por ningún meteorito, que no iba a ser atrapado por ningún agujero negro, que no iba a ser destruido al experimentar un entorno en el cual nunca antes había estado. ¿Cómo le llamamos a esto? Fe es la palabra más adecuada. Porque la palabra fe es confianza. Cuando decimos que algo es confiable, que es fiel, que es de alta fidelidad, estamos confiando que todo va a funcionar, que no va a haber fallas, que los materiales, que la regularidad de las leyes de la naturaleza nos va a permitir que se logre el cometido. Ahora, fe porque confiamos que el telescopio va a llegar donde estaba destinado a ir. Pero ellos creyeron sin tener las evidencias, porque ninguno había ido antes. Cuando el centurión romano se le presenta a Jesús pidiéndole un favor para que sanara a su hijo gravemente enfermo paralítico, Jesús le dice: yo iré a tu casa y lo sanaré. Él le responde: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo,
Y entonces le dice, Señor, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados, y tengo siervos, y digo a este, haz tal cosa, y lo hace, y ve allá y lo hace, y digo a mi siervo, haz tal cosa, y lo hace. Y cuando Jesús oyó esa expresión, se sorprendió de la fe de esta persona, y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. La Biblia dice en Hebreos 11, 1 y 12, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos saben que en el universo existe un orden, una jerarquización. Esto es lo que da a entender el escritor de Hebreos. El autor de lo que trata de explicar es que la formación del universo, es decir, la creación segunda, cómo llegó a existir en virtud de la invisible palabra de Dios. Esta explicación bíblica de la organización del universo es mejor que muchas de las propuestas y que quieren vestir con ropaje científico, que no son más que hipótesis basadas en la suposición. La Biblia dice que Dios hizo el universo. Durante miles de años los científicos creyeron que el universo siempre ha existido. La evidencia actual es que el universo tuvo un principio. La Biblia lleva diciendo esto 3.500 años y solo en el siglo XX la ciencia admitió que el universo tuvo un principio. Se emplea la palabra certeza del griego upóstasi, algo que es cierto, es decir, ha demostrado ser realidad. Las cosas que se esperan en participio de presente continuativo, que son según el autor sagrado pragmata, es decir, no son meras ideas, ilusiones ni conjeturas, sino algo concreto, real, práctico, la convicción de lo que no se ve. El escritor añade la fe es la prueba convincente de lo que se ve. El vocablo griego que se traduce por prueba convincente es elencos. Ahora, en este versículo bíblico, como dice Juan Crisóstomo, hay una aparente paradoja. Se presenta la fe como dando evidencias de lo que no se ve. Cabe advertir que la certeza es de dos clases. Científica, cuando la realidad es patente al observador. Esto es incompatible con la fe, pues la fe requiere que el objeto no sea visto. Segundo, de fe. La realidad se impone no por la observación sensorial, sino por la autoridad del sujeto que la afirma, el cual no puede engañarse, es infalible, ni engañarnos, es fiel. El hagiógrafo, al definir la fe como certeza y convicción, señala que la fe bíblica no es vana esperanza basada en pensamientos ilusorios o imaginarios. La fe es la confianza fundada en que algo futuro, algo que todavía no se ve, pero ha sido prometido por Dios, ciertamente sucederá. La fe no niega la realidad contingente, pero reconoce la existencia de una realidad superior. En Hebreos se hace una descripción detallada de los héroes de la fe y las cosas que ellos lograron. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca y por esa fe condenó al mundo de entonces. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo de edad porque creyó que el que le prometía eso era fiel. Fue tan grande la fe de ellos que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando la fe de Abraham fue probada por Dios, pues se le pidió a su hijo en sacrificio, no dudó, pensando que Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos. La fe cristiana tiene evidencias. En primer lugar, tenemos la palabra profética más confiable. Segundo, el pueblo que vivió esos acontecimientos, Israel, y el registro arqueológico, entre otros. Un detective no necesita haber sido un testigo presencial para esclarecer un crimen. La fe es creer en cualquier cosa, así como tú lo dices. Nada más lejos de la verdad. Durante toda la historia se creía que detrás de los rayos había un tipo de divinidad. Bueno, en primer lugar, la Biblia no dice que tengamos temor a los truenos, ni tengamos temor a los terremotos, ni a los huracanes, o a ningún otro tipo de cataclismo. Es más, no dice que no debemos adorar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a las montañas, ni al mar, ni ninguna otra cosa creada. En primer lugar, para comprar una herramienta debes confiar en el vendedor, la marca y la herramienta en sí al ver su configuración. La fe es tan útil que no podemos vivir sin ella, solo que tenemos que saber en quién la depositamos.